Bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, bien. Bueno, vayan prendiendo la cámara para la fotico, por favor. La profe, buenos días. Hola, buenos días. Listo, ya la pueden quitar. Hoy vamos a empezar ya a hablar acerca de lo que es el examen mental. No sé si hasta ahora tengan alguna duda respecto a lo que ya hemos visto de historia clínica, de entrevista, ahora que han tenido más tiempo de repasar un poquito todo y que ya han empezado a ver, digamos, actividades con los otros profes de práctica. ¿No? Listo. Voy entonces a compartirles pantalla para que empecemos con este tema. ¿Leyeron el tema? Pues, profe, yo leí fue el documento que usted dejó en la plataforma sobre la entrevista psiquiátrica, que eran unas páginas escaneadas, creo que eso era. Ese era el tema de la clase anterior. Para hoy vamos a empezar a ver examen mental y la recomendación es que leyeran, empezaran a leer lo del examen mental para que, digamos que a través de la clase pudieran más fácilmente aclarar dudas específicas respecto a la lectura. Porque a veces uno explica en clase, pero si no han leído el tema, cuando ya van y lo leen y lo profundizan un poquito más o vuelven y leen lo que dice allí que uno ya les ha dicho, de pronto surgen más dudas. Entonces la idea es que lean el tema previo a la clase. Por eso en la programación yo les paso el orden de los temas que vamos a ver. Y en la página está, en Moodle está también es una cosa escaneada, hay unas páginas escaneadas que les había dicho que no estaban muy bonitas, que es el que corresponde a la parte de examen mental. Bueno, igual les estaré preguntando a lo largo de la revisión que vamos a ver hoy, para ver qué tan claro tienen el tema.
¿Me confirman si ven mi pantalla? Y profe, sí se ve. Señora. Entonces, ¿qué es el examen mental? De acuerdo a lo que leyeron o han escuchado o ya les han dicho los profes. Profe, pues yo tengo entendido que es como un tipo de evaluación psicológica que se le realiza al paciente y pues la cual nos ayuda como a evaluar las funciones mentales y psicológicas del mismo. Ok. Y si yo les pregunto qué es el examen físico, ¿qué me dirían? Es un examen que nos ayuda a evaluar la condición, pues como usted lo dice, física del paciente. Correcto. Entonces, ¿una qué? Una revisión detallada de cada sistema. Exacto. En un examen físico es una revisión que hacemos del paciente, de, como decían ahorita, de sus condiciones físicas, de cada sistema que tiene uno en su cuerpo. ¿Y qué buscamos? Buscamos signos, ¿sí? Signos clínicos que indiquen que puede haber una alteración o que al contrario indiquen que no hay nada, que todo está bien. El examen mental es lo mismo, solo que aplicado a la esfera mental, ¿sí? A las funciones mentales, a las funciones cognitivas. Entonces ahí lo que vamos a buscar son signos de alguna alteración mental o de alguna enfermedad mental, ¿sí? Signos clínicos. Como también podemos encontrar signos que indiquen que la parte mental está bien y que no tiene ningún compromiso. Entonces, eso es un examen mental. También se conoce como examen psiquiátrico formal, si alguna vez se los mencionan de esa forma, ¿sí? Se llama examen psiquiátrico formal o examen mental. Entonces, ¿cómo empieza? Así como el examen físico, el examen mental tiene un orden, ¿sí? Digamos que el orden va no en la forma en que yo hago el examen, porque el examen mental es algo que uno empieza a hacer desde el primer momento en que empieza a hablar con el paciente. Y cuando uno empieza a hablar con alguien, pues pueda que no evalúe la parte mental en el orden en que está escrita, ¿sí? Sino que uno pues evalúa lo primero que tenga oportunidad de evaluar. Si a mí me dicen que me toca entrevistar a un paciente que se llama Pepito Pérez, y me dicen que es ese que está allá sentado y yo voy y le busco y le pregunto cómo se llama y él me dice que se llama Orlando, pues ya me di cuenta que está desorientado y eso es de lo último que uno escribe en el examen mental, ¿sí? Entonces, se empieza a evaluar desde el primer momento y no se evalúa en orden, pero uno mentalmente sí tiene que tener el orden en que van las cosas para describirlo y también para tener presente qué no he evaluado todavía y qué me falta evaluar. Cuando ustedes escriben una historia clínica, el examen mental sí se debe escribir en orden, ¿sí? Así como cuando uno escribe un examen físico y uno empieza por la descripción del paciente y después pasa a la cabeza, los órganos de los sentidos, el cuello, el tórax, el abdomen y las extremidades, ¿sí? Asimismo hay un orden en el examen mental. Entonces, lo primero que se describe siempre es la apariencia del paciente, es la descripción de la apariencia del paciente. Después se describe el psicomotor, ¿sí? Ya ahorita vamos a ir viendo, pues hoy no alcanzamos a ver todo lo de examen mental, hoy vamos a ver las primeras partes, pero ahorita ya explicamos qué es cada una de estas cosas. Después se describe el afecto, después se describe el pensamiento con cada una de sus tres partes, después se describe la sensopercepción y por último se describe el sensorio y el juicio y el raciocinio. Entonces ese es el orden que debe llevar el examen mental en toda historia clínica. Como les digo, pueda que el paciente llegue hablando hasta por los codos y yo lo primero que evalúe sea el pensamiento, ¿sí? O como en el ejemplo que les di ahorita, puede que el paciente esté despistado, desorientado y eso hace parte del sensorio, que es de las últimas partes que uno escribe en el examen mental, pero pueda que sea lo primero que yo vea, ¿sí?
Entonces, siempre tener en cuenta ese orden para describirlo y ese orden para ustedes hacer su chequeo mental de que cada uno de esos puntos ya está explorado y ya saben qué tiene en cada una de esas partes, para que así sepan qué les falta evaluar. Perdón. Entonces empecemos por esa primera parte que es la descripción. A ver, ¿quién? Como alguien de la lista. De Ana Marcela Balanca. Y mi profe. ¿Cómo te describirías a ti misma? Profe, Si fueras a una consulta, ¿cómo dirías que eres tú? Profe, pues yo soy una persona muy hiperactiva, demasiado social. También soy muy feliz. Soy una persona que no se complica la vida mucho, soy muy relajada. Y sí, profe. ¿Y en tu apariencia? De cómo, pues, aparenta también ser así, pues, las personas cuando me ven, pues, la mayoría dicen que, pues, transmito eso, ¿no? De que soy muy tranquila, ¿verdad? ¿Puedes prender la cámara un momentico? Ahí ya, profe. Sí, ahí. A ver, Alejandra Lagos, que es la que veo aquí al ladito. Descríbeme tú la apariencia de Diana. Es muy risueña, se ve tranquila, un poquito, diría como hiperactiva porque está ahí pues con el cable del audífono. No sé. Ok. Piensen que si ustedes hacen una historia clínica, digamos que ustedes están en un hospital, en urgencias, y les llega un paciente, ustedes hacen una historia clínica de ese paciente y ustedes hacen un examen mental y describen a ese paciente, ¿sí? En la descripción va la apariencia física, ¿sí? No cómo es en su forma de ser y en sus actitudes, sino cómo es su apariencia física. Lo que ustedes coloquen en esa descripción debe permitirle a otra persona que no ha visto al paciente identificarlo, ¿sí? Formarse una imagen de cómo se ve. O sea, si a mí me mandan a una sala a buscar a Diana, con esa descripción yo tengo que poder encontrarla, ¿sí? Entonces, no sé si yo la encontraría con esa descripción de que es alguien risueño e hiperactivo. ¿Sería suficiente? No, profe, tendría que ser algo como más físico. Correcto. Diana nos quitó la cámara, bueno, pero ya todas la vimos. ¿Qué dirían que ayude a identificar a Diana? Que ustedes digan, esta es, o sea, no creo que me El tono de piel podría ser. Que es alta. Correcto, ¿qué más? Que no es tan gruesa, sino más bien como delgada. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos, digamos, información más clara, ¿no? Sabemos que estamos buscando una persona de una contextura delgada, de una talla más bien alta, de tez negra, que se está riendo, como dijeron ahorita. ¿Qué más? De cabello oscuro. Cabello oscuro. Entre los 18 y 20 años. ¿Qué ropa tenía Diana? Una camisa blanca y un saco azul. Y un buzo. Exacto. Entonces deben describir todo eso, dar una descripción específica del paciente. Se supone que ya el paciente nos ha dado su edad o ya sabemos cuántos años tiene, entonces tenemos que describir si aparenta esa edad. Hay personas que no aparentan la edad que tienen, que aparentan menos o que aparentan más, ¿sí? Entonces eso ayuda, ¿sí? Ayuda a describir también la estatura y la contextura del paciente. Entonces, si es de contextura gruesa o delgada
o de contextura media, o si es de talla alta, baja, ¿sí? O de talla media también. Describir cómo es su cabello, de qué color es, si es liso, si es crespo, si es largo, si es corto, si es mono, si es negro, si es canoso, etc. Si tiene barba, si tiene bigote, si utiliza gafas, todas esas cosas van en la descripción del paciente. Si le faltan los dientes, si tiene un moco pegado en la cara, o sea, cualquier cosa que sea llamativa, si tiene un lunar, pues que una mancha, una cicatriz, si le falta un ojo, todas esas cosas deben ir en la descripción. ¿Qué más pueden describir físicamente? Si utiliza alguna cosa especial. ¿No, profe? Exacto, si tiene tatuajes, si utiliza de pronto un audífono, cosas así. ¿Sí? Deben describir su vestuario, ¿sí? Si tiene una gorra, si tiene un sombrero, si tiene un casco de papel aluminio en la cabeza, qué ropa usa, o sea, no es solo describir que utiliza una camiseta y un pantalón, sino de qué color la camiseta, si la camiseta está limpia, de qué color es el pantalón, hasta los zapatos, o la ausencia de ellos, como también puede pasar que el paciente llegue sin zapatos. Entonces, todo eso lo deben describir. O sea, la idea es que quien lea esa descripción que ustedes han hecho, logre tener una imagen de cómo se ve ese paciente. ¿Sí? ¿Queda clara esa parte? Entonces, Sí, todo esto va en la parte inicial. Entonces, miren que es algo de observación. Es de uno simplemente observar bien a esa persona que tiene al frente y poder describir lo que tiene o el cómo se ve. También se describen en esta parte de la descripción inicial del paciente cosas que no tienen que ver con la apariencia, sino con la forma en que se relaciona con uno, que es quien lo va a entrevistar, o con el medio que lo rodea, ¿sí? Pueden encontrar un paciente sentado en una silla, mirando para el piso, y no los mira a ustedes. Cuando ustedes se arriman a hablarles, no los voltea a ver, está totalmente metido en su mundo, no les responde, escasamente les contesta que sí o que no a alguna de las 20,000 preguntas que le hagan, ¿sí? Es un paciente que no se está relacionando. O pueden encontrar un paciente que está totalmente hostil, ¿sí? Que está totalmente agresivo y que está pegando alaridos, tratando de golpearse, de llevarse por delante al que sea, ¿sí? Entonces no está estableciendo una buena relación con ustedes, está estableciendo una relación, de hecho no está estableciendo relación, sino que está siendo agresivo y se encuentra agitado. Entonces deben describir esto, la forma en que el paciente se relaciona con ustedes. Si establece una relación, ¿qué es establecer una relación adecuada? Me imagino que es lo que se da cuando ustedes conversan con alguien, ¿sí? Lo han sentido de pronto cuando conversan con un amigo o una amiga, que uno simplemente se sienta a hablar y uno siente que hay la atención, que la otra persona lo escucha a uno, que uno la escucha a ella, se fija la mirada, el paciente o la persona colabora con las respuestas de las cosas que uno le está preguntando, ¿sí? Entonces eso es una buena relación con el entrevistador. Paciente que también se describe eso, que tanto colabora en la entrevista. Hay pacientes que establecen una relación con el entrevistador, pero no colaboran mucho, ¿sí? De hecho, puede ser que establezcan una relación distante, ¿sí? O desconfiada, y debido a eso no colaboran mucho en la entrevista y se niegan a responder algunas preguntas. Entonces, todo eso lo deben describir. La forma en que se relaciona con ustedes y qué tan colaborador es o no en la entrevista. También deben describir cómo ingresa el paciente. No es lo mismo que a uno lo lleven en una camilla amarrado de pies y manos, ¿sí? No es lo mismo que uno llegue en una silla de ruedas y que alguien lo llegue empujando. No es lo mismo que uno llegue con una muleta, con un bastón, ¿sí? No es lo mismo que lo traigan a uno y lo entren como a empujones,
a que uno entre libremente caminando, se siente y tenga una actitud colaboradora. Entonces, siempre deben describir cómo ingresa el paciente. Si ingresa por sus propios medios, es cuando uno ingresa caminando y usualmente se sienta y colabora con la entrevista. Puede que el paciente ingrese en silla de ruedas, entonces lo describen así. Ingresa en silla de ruedas y permanece en su silla de ruedas durante toda la entrevista. O ingresa, paciente que ingresa inmovilizado en una camilla, traído por personal de enfermería o traído por la policía, ¿sí? Permanece en esta posición durante toda la entrevista. O es un paciente que ingresa traído por la policía, con las manos esposadas, permanece de pie durante toda la entrevista y se niega a sentarse, ¿sí? Entonces, todo eso lo describe, todo eso hace parte de esa descripción inicial. Y la última parte que se describe es el estado de conciencia del paciente. Describen si el paciente si está consciente o no, y describen si está alerta, por ejemplo. Es un paciente que está consciente y alerta durante la entrevista, o sea, el que es el que está pues totalmente pendiente de lo que está sucediendo. O es un paciente que está consciente pero no está alerta, está metido en su mundo, en su cabeza, no interactúa, no los mira. Todo eso debe ir ahí descrito. En la guía que les dejé mencionaba varias cosas en la parte de conciencia. Algunas de ellas realmente no van en el examen mental, no hacen parte del examen mental, sino que hacen parte de ya los diagnósticos que uno hace, ¿sí? Por ejemplo, ahí mencionaba el delirium. El delirium en sí es un diagnóstico ya, o sea, ya es una patología, no es un signo clínico. El delirium es una patología en donde se altera usualmente el estado de conciencia, pero no es un signo clínico que uno describa en el examen mental. Eso ya lo describe uno es en la parte de diagnóstico y en el análisis que uno hace. Entonces, en el estado de conciencia simplemente describen si el paciente está alerta, si está consciente, si está inconsciente, si está estuporoso, ¿sí? Si está confuso, si está, por ejemplo, embotado, paciente que esté bajo efectos de medicación o que le aplicaron algún sedante para podérselo llevar a ustedes, pueda que esté embotado y confuso. Entonces, eso lo describen allí. ¿Alguna duda de esta primera parte? Profe, por lo menos ahí en la lectura, pues yo la tengo abierta, aparece en lo que usted mencionó la palabra onirismo. Ajá. Dice que aparece súbitamente el individuo vivencia y actúa como si estuviese soñando. O sea, ese término se puede usar en la parte de la conciencia, del estado de conciencia, o eso ya es... Sí, ese término se puede usar. De hecho, es un signo clínico que se ve, por ejemplo, en pacientes que sufren de trastorno de estrés postraumático, en donde ellos tienen, eso se llaman flashbacks, ¿sí? Que son estados oníricos, donde el paciente, digamos que yo estoy aquí hablando con ustedes y de pronto hay un ruido fuerte y ese ruido me transporta en ese momento a un evento traumático que yo haya vivido en donde hubo una explosión, por ejemplo. Entonces, súbitamente interrumpo lo que estoy diciendo y me meto como si estuviera empiezo a actuar como si estuviera volviendo a vivir ese evento traumático que tuve, ¿sí? Entonces es como algo así como una especie de soñar despierto, pero no es un soñar despierto rico, sino tener una pesadilla despierto en donde tú te desconectas de lo que estás viviendo en este momento y escuchas las cosas, hueles el sonido, hueles el olor a quemado o el olor a pólvora, o escuchas los gritos de la gente, ¿sí? De la experiencia que ya tuviste previamente. Entonces, eso puede pasar en una entrevista. Ustedes están hablando con su paciente y de un momento a otro el paciente como que empieza a
como que se queda ido y empieza de pronto a respirar más fuerte y a sudar frío y a temblar y a taparse los oídos y a manotear porque ve cosas o se esconde o se agacha como si estuviera esquivando cosas. Entonces ustedes lo describen en esta parte inicial como eso, como un estado onírico. Ah, vale, profe, gracias. Okay. Aquí en la guía les hablan también de estados crepusculares. Eso es algo que se ve de pronto en personas, eso sí no es tan común verlo durante un proceso de entrevista, ¿sí? Esto es más lo que ocurre cuando uno es sonámbulo, ¿sí? Cuando ustedes están, no sé si alguno es sonámbulo o alguna vez lo ha sido, ¿sí? Que uno puede realizar conductas, digamos, más o menos complejas, pero sin uno ser consciente de que las está haciendo. Eso es un estado crepuscular. No es algo, a pesar de que está descrito aquí en la guía, en la parte de descripción, pues obviamente no es algo que uno vea con mucha frecuencia en un paciente a quien estás entrevistando para algo. Pues tendría que ser que de pronto el paciente ya esté hospitalizado y te llamen a las 3 de la mañana porque el paciente se paró y está haciendo algo y tú llegas y lo ves haciendo lo que está haciendo y dices, no, pues estás sonámbulo. Entonces ahí describirías un estado crepuscular. Otras cosas que describen allí, lo de fugas, amnesia, personalidad doble o múltiple, eso no hace parte, no, digamos que es más también, son más también diagnósticos, más que signos clínicos, ¿sí? Implican alteraciones generalmente en la memoria y esa parte de la memoria va en el sensorio, que es de las últimas cosas que vamos a revisar en el examen mental. Entonces, esta parte no va realmente en la descripción, no hace parte de la descripción y no son como tal signos clínicos. Por ejemplo, esto de la personalidad doble o personalidad múltiple es un diagnóstico, de hecho, no es un signo clínico. Entonces, se los digo para que a pesar de que esté allí, pues igual lo lean por curiosidad, pero no es algo que haga parte normalmente del examen mental. Profe, Dime. ¿cómo hacen para tratar a una persona que es sonámbula? Como dicen que es malo despertarla así de golpe, ¿cómo hacen? Eso es cuento, o sea, eso de que si uno despierta a un sonámbulo va a quedar loco, va a enloquecer o algo así, eso es cuento, es un mito. Eso no. De hecho, la recomendación es esa, es despertarlos precisamente para evitar que de pronto vayan a lastimarse, vayan a rodar por una grada, etc. El sonambulismo generalmente no se trata porque es algo que se puede dar de manera normal en muchas personas. De hecho, es más común en los niños que en los adultos y usualmente no requiere tratamiento. ¿Cuándo se trata? Cuando es una cosa muy severa, o sea, cuando es algo muy intenso, como que todas las noches pues la persona se levanta y se pone a hacer cosas más complejas, o sea, al otro día amanece cansado como si no hubiera dormido, ya empieza a tener somnolencia excesiva en el día. En esos casos de pronto sí se da tratamiento y el tratamiento se da con medicamentos que acorten la fase del sueño en la que hay la posibilidad de que uno sea sonámbulo, ¿sí? Que es una fase del sueño que se llama la fase REM o sueño MOR, que es la fase en la que uno sueña generalmente. Entonces se dan medicamentos que hagan que esa fase sea más cortica para que haya menos probabilidad de que se dé el sonambulismo. ¿Listo? Sí, profe. Perdonen la bulla de los perros, pero a esta hora ese perro de la esquina se alborota horrible. Entonces pasamos a la siguiente parte, que es el psicomotor, ¿sí? ¿Qué evaluamos en el psicomotor? Le pregunto a quién. Carolina Ortiz. Hola, profe. Hola. Cuéntame qué evaluamos en el psicomotor.
¿Me escucha, profe? Ahí sí. Pues sería como lo que ha transcurrido, lo que ha transcurrido en el tiempo de la persona. ¿Cómo así? Las funciones de niño, si eran, ¿qué es? Si hacía todas las cosas, si cogía la manito, pues si cerraba la mano bien, si cogía las cosas bien. Ya. O sea, ¿a qué edad Si caminaba gateó, a qué bien. edad caminó eso? Listo. Bueno, eso que estás describiendo es el desarrollo psicomotor que evalúa uno en pediatría y se refiere más como a la adquisición de habilidades de acuerdo a la edad, ¿sí? Entonces, a qué edad uno habló, a qué edad uno caminó, a qué edad se sentó, a qué edad gateó, a qué edad se paró por primera vez. Eso no es lo que evaluamos acá. Profe. Dime, ¿quién habla? Que no veo. Yo. ¿Quién es yo que no me sale aquí? Juan Sebastián Ramos. Ah, ok, No dale. son trastornos del movimiento que estén relacionados con alguna afección psiquiátrica. Ok, sí, eso va más acorde con la definición. Digamos, todos tenemos movimientos, ¿sí? Todos ahí donde están ahorita probablemente estén moviendo algo. Eso es actividad motora, ¿sí? O sea, la actividad de mover tu cuerpo, de contraer tus músculos y generar un movimiento es actividad motora. La actividad psicomotora son todos esos movimientos que se derivan de tu actividad mental, ¿sí? Por ejemplo, si les ha pasado cuando están, digamos, estresados por algo, les están haciendo un examen oral, ¿qué empieza a pasar? Para que uno empiece a mover el lapicero, ¿sí? Entonces ahí está teniendo un movimiento que depende de una actividad mental y es un sentimiento de ansiedad o de angustia. O empiezan a mover las piernas, ¿sí? Entonces eso es actividad psicomotora. Son todos los movimientos que tenemos que dependen de nuestro estado mental. O sea, detrás de todos nuestros movimientos probablemente hay un sentimiento, hay un pensamiento o hay algo que nos lleva a hacer ese movimiento. Entonces eso es lo que evaluamos en el psicomotor. Cuando es normal, o sea, cuando una persona, ustedes llaman a alguien, alguien entra al consultorio, se sienta, los mira, empieza a hablar de manera normal, de pronto mueve sus manos para tratar de hacer énfasis en algo, ustedes ven que no está rígido y tieso, sino que tiene movimientos, se acomoda. Digamos que ustedes no perciben como que tenga alguna alteración en sus movimientos como tal, porque van acordes con la situación y todo, eso se denomina eucinético, ¿sí? Entonces, cuando no hay alteraciones en la parte psicomotora, se dice que es eucinético. Entonces, esta palabrita la van a encontrar en las historias clínicas psiquiátricas, en los exámenes mentales, ¿sí? Eukinético o eucinético implica que no hay alteraciones psicomotoras. ¿Qué alteraciones puede haber? Puede haber alteraciones en la cantidad de los movimientos, que se llaman trastornos cuantitativos, que pueden implicar aumento o disminución en esa cantidad de los movimientos, o pueden haber alteraciones en la calidad de esos movimientos o en las cualidades de esos movimientos, que son los trastornos cualitativos, en donde pueden encontrar alteraciones en la posición o en las posturas, en los movimientos en sí, en el tono muscular. Entonces eso es lo que vamos a explicar ahorita. Aquí ya empezamos a ver términos semiológicos, por eso la idea era que repasaran el tema antes de, para que les quedara más fácil aclarar dudas, y esto lo que implica es que tienen que llegar a estudiárselos porque muchos son términos que probablemente nunca han escuchado y tienen que irse familiarizando con ellos. Entonces, dentro de los trastornos cuantitativos tenemos el aumento en la cantidad de movimientos y la disminución. El aumento se llama hiperquinesia, ¿sí? Hipercinesia o aceleración motora. Esos son los dos nombres con los que lo pueden encontrar. Entonces,
Diana nos decía que era hiperactiva, ¿sí? Yo tendría que ver si en el momento en que yo la estoy entrevistando, Diana se está moviendo mucho, ¿sí? Si está moviendo todo el cuerpo, si de pronto llega y se sienta y no dura sentada mucho tiempo y no que vuelve y se para, da una vueltica y vuelve y se sienta. Entonces allí habría hiperquinesia, ¿sí? O aceleración motora o hiperactividad. Cualquiera de esos tres términos significa exactamente lo mismo. Cuando esto se vuelve agitación, o el término agitación, ¿qué significa? Agitación es cuando un paciente está hiperkinético, está acelerado, tiene aumento en sus movimientos, pero aparte de esto tiene aumento en su tono emocional. O sea, ese acelere y esa cantidad de movimientos aumentada va acompañada de una emoción que se presenta de una manera más fuerte de lo normal. Cuando uno usualmente piensa en un paciente agitado, usualmente se imagina a alguien que está hostil, que está furioso, que está iracundo y que se le va a ir encima a darle duro a uno, ¿sí? Entonces, en ese caso habría la hiperquinesia, que es esos movimientos exagerados, ese sentir que el paciente te va a tirar encima en el acelere que tiene. Y el aumento en el tono emocional sería la rabia o la ira que está expresando, ¿sí? Entonces, eso sería una agitación. No siempre la emoción que se ve en un paciente agitado es rabia. También puede ser miedo, angustia, también puede ser tristeza, ¿sí? El caso es que haya la combinación entre el aumento en la cantidad de movimientos, la aceleración o la hiperquinesia, más eso acompañado de una expresión emocional fuerte. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. En el texto de la parte de agitación, por ejemplo, les dice que es una hiperquinesia marcada que rebasa los límites de la conducta usual. Ahí está incompleto, o sea, es ese acelere, digamos, si ustedes salen a trotar y están calentando, tienen aumento en la actividad motora, ¿verdad? Están acelerados. Están respirando más rápido, su actividad cardiovascular también se acelera un poco y usualmente allí uno dice, no, me agité. En realidad, en términos psiquiátricos, eso no es agitación. Eso sería simplemente aceleración motora, ¿sí? ¿Cuándo habría agitación? Cuando eso se acompaña de una emoción fuerte. Entonces, esa partecita es la que falta en la guía y por eso se las aclaro. Profe, dime. O sea, que es incorrecto uno decir en el momento en el que está haciendo ejercicio de que sea agitado. Solamente es un término, digamos, en términos psiquiátricos no es correcto. Pueda que físicamente sí. O sea, uno usualmente describe me agité, es cuando uno por exceso en actividad motora, pues se le acelera su respiración y su frecuencia cardíaca, ¿sí? Si tú subes 3 pisos por la grada, 4 pisos por la grada, vas a llegar agitada, pero es una agitación, o sea, el término tiene una connotación diferente a este. Bueno, profe. ¿Listo? La disminución en la cantidad de movimientos generalmente se llama retardo psicomotor. No es solamente a veces en la cantidad, sino también en la velocidad. O sea, el paciente se vuelve más lento para moverse y uno lo ve desde que uno lo llama y el paciente entra al consultorio, viene caminando despacio. Sí, como que uno quiere meterle acelerador y nada, uno le pide que se siente y mira primero el asiento, medio acomoda el cuerpo para sentarse, se va sentando lentamente. Entonces todo eso es retardo psicomotor. Un grado mayor de retardo psicomotor, o sea, una disminución mucho mayor en la cantidad de los movimientos, se llama estupor. Usualmente el término se le dice estupor catatónico.
que es el paciente que generalmente ya está casi que inmóvil totalmente, ¿sí? En una inmovilidad completa o casi completa, y que generalmente no responde a las cosas que pasan a su alrededor. Eso se llama estupor y es un grado más severo de retardo psicomotor. Entonces, esto lo que les indica, todos estos términos que vamos a ir viendo, es que un paciente puede tener a la vez varios signos clínicos en esta área del psicomotor, ¿sí? Yo puedo tener un paciente que llega lentamente, ¿sí? Con retardo psicomotor, o puedo tener un paciente en estupor, ¿sí? Con disminución total de sus movimientos y que a la vez se queda en una postura fija, que eso es una alteración cualitativa que vamos a ver ahora. Entonces siempre puede haber varios signos, no se encuentra uno solo usualmente, sino que generalmente hay varios. A veces los cuantitativos se acompañan de síntomas cualitativos. Profe, una pregunta. Dime. Y puede haber, o sea, en ese examen psicomotor uno ver ambos a la vez, o sea, en el mismo paciente. Digamos, un ejemplo. O sea, uno ve el paciente empieza a mover las manos, a mover las piernas, como a ponerse ansioso, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que cuando uno, no sé, le habla, o sea, como que tiene una respuesta tardía en otras cosas, digamos, ya para coger o reaccionar a algo, agarrar algo, ahí sí ya se demora. Sí puede, sí, o sea, sí claro, puede presentar. Eso puede pasar y tú tienes que describir todo. O sea, tú tienes que describir que inicialmente el paciente, eso de que esté ansioso y se esté moviendo por ansiedad, primero hay una alteración cuantitativa y hay un aumento en la actividad motora, entonces dirías que está hiperkinético. Y también es una alteración cualitativa que se llama movimientos adaptativos, ¿sí? Entonces está hiperkinético con movimientos adaptativos al inicio de la entrevista, pero después en tal situación se observa retardo psicomotor, ¿sí? Lo describe simplemente. Hay pacientes que llegan, por ejemplo, en retardo psicomotor, casi que en estupor, o sea, llegan muy, muy quietos, están como medio oídos, casi no se mueven, no establecen contacto visual, no hablan. Entonces tú ahí describirías en el psicomotor que tiene un retardo psicomotor severo, casi que en un estupor catatónico, y de un momento a otro ese paciente pueda que se levante bruscamente y se empiece a azotar contra las paredes, ¿sí? Entonces ahí se agitó, ahí presentó una agitación. Entonces miren que pasó del retardo severo a una agitación. Entonces, eso lo describen tal cual pasa. Paciente que al inicio de la entrevista se observa con un retardo psicomotor severo y súbitamente presenta un episodio de agitación. Vale, profe. Gracias. Listo. Miremos los cualitativos. Entonces, en los cualitativos tenemos varios. Aquí sí aumenta la cantidad de signos clínicos y de nombres, pues, raros ya para ellos, para que recuerden que los tienen que aprender. Entonces tenemos las alteraciones en el tono muscular, tenemos el aumento en el tono que se llama hipertonía o la disminución que se llama hipotonía o flacidez. Es simplemente ver, hay pacientes a veces que por efecto de medicamentos psiquiátricos, los medicamentos antipsicóticos, algunos de ellos pueden producir una reacción, un efecto adverso que se llaman síntomas extrapiramidales, ¿sí? Esos síntomas extrapiramidales se caracterizan por hipertonía. Entonces son pacientes que ustedes los ven y el paciente llega rígido, llega tieso, o sea, uno lo ve como, no sé si a ustedes les ha dado un mico alguna vez, eso que se le queda a uno el cuello tieso y que uno para girar la cabeza tiene que voltearse todo porque no es capaz solo de mover el cuello, ¿sí? Son pacientes que llegan así.
totalmente rígidos, ¿sí? O bueno, no rígidos, tiesos totalmente, pero sí como que uno les ve que los movimientos no son fluidos, que el cuerpo permanece como embarado todo el tiempo. Entonces, eso lo describirían aquí, sería una hipertonía. Dentro de la hipertonía hay algo que se llama la rigidez catatónica, que es un paciente que llega, sí llega totalmente tieso, ¿sí? Totalmente inmóvil y rígido, ¿sí? Entonces, allí habría una disminución en la cantidad de movimientos, probablemente un estupor, y aparte una alteración cualitativa que sería una rigidez catatónica por una hipertonía severa. Son pacientes que llegan, hagan de cuenta un maniquí, ¿sí? Totalmente rígidos y usualmente inmóviles. Estos pacientes muchas veces tienen otro signo clínico que se llama flexibilidad seria. Flexibilidad seria es que ellos espontáneamente no se mueven, pero si tú les levantas un brazo, el brazo se les queda levantado, ¿sí? Entonces, el típico maniquí que se queda en la posición que uno lo ponga. Eso se llama flexibilidad seria y es un signo clínico de algo que se llama síndrome catatónico, que vamos a ver hacia el final del semestre, y es debido a enfermedades mentales pues, que llevan a esto. También está la rigidez, la tensión muscular asociada a cuestiones emocionales, ¿sí? Cuando uno está estresado, cuando uno se asusta, que queda tieso del susto, ¿sí? Eso, ahí hay un aumento en el tono muscular, pero es algo que responde a una emoción. Es algo que van a ver, por ejemplo, en pacientes con síndromes ansiosos, con cuadros de ansiedad, que le describen a uno que se sienten rígidos, que se sienten tensos, que tienen espasmos en todo el cuerpo. Entonces ahí podrían describir. Profe, una pregunta. Dime. Ahí también en esos pacientes sería que puedan decir que me duelen las piernas muy duro y empiecen como a temblar porque tienen, pues pueden tener estrés y todo eso. Sí, usualmente esta tensión muscular cuando se asocia a la parte emocional, lo que se ven son espasmos musculares que son dolorosos y la queja generalmente es más que del espasmo y de la tiesera, es del dolor, ¿sí? El paciente se queja de que le duele todo el cuerpo, que le duelen como los músculos, ¿sí? Y puede tener otras alteraciones cualitativas. Si empieza a temblar, el temblor es una alteración cualitativa que se describe tal cual, ¿sí? Es una alteración de los movimientos que se llama temblor, simplemente lo describes, ¿sí? Entonces puedes describir que tiene hipertonía por tensión muscular emocional y temblor. Gracias. Okay. Y está lo contrario, que es la hipotonía o la flacidez, ¿sí? Entonces esto es todo lo opuesto, es un paciente que no tiene tono muscular o lo tiene muy bajito y se encuentra totalmente flácido y como desgonzado, ¿sí? Esto se puede ver generalmente más por efecto de sustancias, ¿sí? Intoxicaciones con algunas sustancias psicoactivas, con algunos medicamentos, se pueden ver ya por alteraciones neurológicas, ¿sí? Entonces, también lo pueden describir aquí. Hay alteraciones en la posición, ¿sí? Que son lo que se llaman las estereotipias posturales. ¿Qué es una estereotipia? Paula Daniela. No, profe, la verdad no conozco el término. ¿Alguno conoce el término? Son posiciones que no son usuales en esa persona. Ok, ahí ya estás definiendo la parte postural, pero el término como tal, estereotipia, significa algo que se repite, ¿sí? Algo que es repetitivo o que se mantiene. Entonces acá lo que este término quiere decir es que el paciente adopta una postura en su cuerpo, en todo su cuerpo, o en sus brazos, o en sus piernas, o en el tronco, y la mantiene, ¿sí? Es una postura
que no es normal, que no hace parte como de las actitudes motoras normales que uno tiene y que se mantiene en el tiempo. O sea, el paciente como que se queda en esa posición. Ustedes lo ven en esa posición un tiempo mayor del normal, ¿sí? Miren que yo estoy hablando y yo estoy gesticulando, o sea, yo muevo mis manos, muevo mi cabeza, pero yo no me quedo haciendo esto, ¿sí? Si me quedara haciendo eso sería una estereotipia, no postural porque no me estoy quedando en una sola posición, sino que me estoy moviendo, es una estereotipia motora. Pero si yo gesticulo y me quedo así, eso es una estereotipia postural. Me quedé en una posición más del tiempo en que es normal que esté en esa posición, ¿sí? ¿Queda clara la definición? Sí, profe. Generalmente, a ver, no es normal pues que uno haga estas cosas, ¿sí? O sea, no es normal como que yo me rasque la cabeza y me quede así. Y ustedes digan, ay, se congeló la doctora. No, pues no es el internet, es que me quedé en esa posición. Eso es una estereotipia postural. Usualmente detrás de eso hay otras alteraciones en otras áreas del examen mental. El paciente, por ejemplo, puede estar oyendo una voz que le diga que si se mueve, le va a caer un rayo y lo va a matar, ¿sí? Entonces el paciente se queda tieso en esa posición, ¿sí? O puede tener alguna idea delirante, puede él mismo pensar que si se mueve, se va a mover el eje del mundo y entonces eso puede generar una serie de catástrofes mundiales, ¿sí? Entonces, detrás de las alteraciones motoras, en la parte del psicomotor, muchas veces las razones por las que el paciente tiene estos síntomas son alteraciones en otras áreas del examen mental que vamos a ir viendo poco a poco. Profe, con lo que estás diciendo, ahí la persona no quiere decir que tenga alucinaciones también. Si está escuchando una voz que le dice que si se mueve el mundo se acaba, eso es una alucinación auditiva y eso iría en la sensopercepción, ¿sí? Si él cree, si ya es un pensamiento de él cree que si se mueve el eje del mundo se va a desplazar a la derecha y entonces va a haber una catástrofe. Eso es una idea delirante, ¿sí? Eso iría en el pensamiento. Entonces, la cuestión es que siempre que encuentren una alteración en el psicomotor, como esto, estereotipias posturales y otras, todas las que vamos a ver y las que ya estamos viendo, siempre deben explorar en el paciente por qué eso. Oiga, me llama la atención que usted se queda en esa posición mucho tiempo, cuénteme por qué, ¿sí? O qué significa eso, o qué significa ese movimiento que usted hace a cada rato, ¿sí? ¿Por qué mueve la cabeza de esa forma? Generalmente siempre deben explorarlo porque deben tratar de identificar qué hay detrás de ese síntoma, qué otra alteración lo está llevando al paciente a hacer eso. Profe, ¿y si el paciente presenta tics? Los tics generalmente no son voluntarios, así que no es algo que el paciente pueda controlar o pueda decirte, no, es que esto es por tal razón, ¿sí? Los tics son alteraciones cualitativas de los movimientos que son movimientos involuntarios. Generalmente los tics son movimientos involuntarios de grupos musculares pequeños, ¿sí? O sea, uno no tiene, digamos, como tic, coger y alzar el brazo. No, el tic es que se te mueva la boca para un lado, se te cierre un ojo, ¿sí? Te brinque un dedo. Generalmente son movimientos de grupos musculares pequeños y que son involuntarios. Los tics pueden tener varias causas. Uno puede tener un tic nervioso, ¿sí? De pronto soy una persona ansiosa y cuando el nivel de ansiedad aumenta porque me estreso, me empieza a brincar un ojo, ¿sí? O me empieza a cerrar. Pueden ser neurológicos. Hay enfermedades que producen tics como síntoma neurológico, ¿sí? Hay una enfermedad que se llama el Gilles de la Tourette, que es una enfermedad neurológica que involucra tics motores o verbales. Entonces los pacientes tienen movimientos involuntarios repetitivos y o pueden tener gesticulaciones verbales repetitivas que aparecen súbitamente y que son involuntarias.
No sé si han visto esto en series o en películas. Gilles de la Tourette son estos pacientes que, por ejemplo, están hablando y empiezan, estos hijueputas malparidos, y siguen hablando como que tienen esas interrupciones en su discurso normal, que son tics, ¿sí? Porque no hay razón para que las digan, no es que esté molesto por algo, simplemente se le viene ese impulso de decir eso en ese momento y no es algo que él pueda controlar voluntariamente. ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Sí, profe. Okay. Entonces tenemos dentro de las alteraciones en los movimientos adaptativos y los no adaptativos. Los movimientos adaptativos son los que tienen un fin, ¿sí? Como cuando uno está nervioso y entonces uno empieza a mover el pie. Ese movimiento del pie, digamos que el único fin que tiene es ayudarme a liberar un poquito esa tensión o esa ansiedad que estoy viviendo. Y los movimientos no adaptativos son movimientos que no tienen un fin específico, ¿sí? Si yo voy pasando la calle y no calculé bien y un carro pues se me viene casi que encima, si yo brinco, eso sería un movimiento adaptativo, ¿sí o no? Sí. Es un movimiento que tiene como fin salvarme de que el carro me atropelle. Entonces es un movimiento adaptativo. Pero si yo voy pasando la calle, no viene ningún carro y yo brinco, eso es un movimiento no adaptativo. O sea, ¿por qué brinqué? No sé, simplemente me dio el impulso de brincar, ¿sí? Entonces ahí se describiría como un movimiento no adaptativo. O sea, los adaptativos son los que tienen un fin evidente, te sirven para algo, así sea para descargar ansiedad. Los no adaptativos son movimientos que generalmente no tienen ningún propósito, ninguna utilidad, pues como clara. Ya hablamos de los tics, están los temblores, que les decía ahorita que preguntaron, que es algo que también pueden describir. Los temblores también son movimientos generalmente involuntarios, que pueden involucrar solamente un brazo, los dos brazos, todo el cuerpo, ¿sí? Dependiendo pues de cuál pueda ser la causa de ellos. Están las estereotipias motoras, vuelve aparece la palabrita, que son movimientos repetitivos, ¿sí? En el ejemplo que les decía ahora rato, si el paciente está en estas, toda la consulta hizo esto, eso es una estereotipia motora, ¿sí? Es un movimiento repetitivo, que generalmente también es un movimiento no adaptativo, o sea, es un movimiento que no tiene ninguna utilidad para nada. Entonces, una estereotipia motora también puede ser un movimiento no adaptativo. Y cuando uno le pregunta al paciente, ¿y por qué se mueve de esa forma? Pueda que el paciente, la explicación que le dé, involucre otra alteración en otra área del examen mental. Están las gesticulaciones o manerismos, que son son estos movimientos que uno hace generalmente con sus manos, con sus gestos de la cara, a veces para hacer énfasis en algo, pero a veces también pueden ser muy exagerados, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han visto, hay personas que cuando hablan no mueven nada, como hay personas que mueven en exceso sus manos, ¿sí? Eso es una gesticulación. Generalmente se describe cuando es algo un poquito exagerado, o sea, cuando como que uno ve que hace muchos gestos con la cara y no es algo tan, pues como que no es lo que uno ve normalmente con todo el mundo. Entonces, generalmente se describe cuando son exagerados o cuando son como innecesarios, como que uno no le ve mucho sentido a que gesticule de esa forma o a que gesticule tanto. Están las convulsiones, que también son involuntarios, son alteraciones de los movimientos involuntarios, generalmente se deben a, pues obviamente, una alteración neurológica, la mayoría de ellas, aunque hay convulsiones emocionales. Denme un segundo. Y las convulsiones pueden tener varias formas, ¿sí? Hay convulsiones tónicas, en donde el paciente simplemente presenta aumento en el tono muscular,
de una manera involuntaria, se queda rígido de un momento a otro, obviamente con todas las otras alteraciones que se dan en una convulsión, ¿sí? El paciente puede perder el conocimiento, puede relajar esfínteres, puede después no acordarse de lo que pasó, etc. Las más comunes de las convulsiones son las convulsiones tónico-clónicas, que es que el paciente primero se pone tieso y después empieza a hacer movimientos repetitivos. Ese es el tipo de convulsión más frecuente, que es el que uno tiene en mente cuando se imagina una convulsión. Como les digo, generalmente las convulsiones también es una alteración de los movimientos, pero generalmente también es involuntario. De las que hemos visto, los movimientos adaptativos y no adaptativos son voluntarios. Las estereotipias motoras son voluntarios, ¿sí? Los demás son involuntarios. Tenemos alteraciones en las actitudes motoras y en los movimientos inducidos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo de los movimientos inducidos, son los movimientos que se dan en respuesta a una orden, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo que se paren, probablemente muchos me harán caso y se pararán, ¿sí? Si ustedes reciben a un paciente y le piden por favor siéntese, la mayoría de pacientes les van a hacer caso y se van a sentar. Pero va a haber el paciente que no les haga caso, que ustedes le digan siéntese y él se quede parado, ¿sí? O sea, que no haga lo que yo le estoy diciendo. Eso se llama negativismo, ¿sí? Negativismo pasivo es el paciente que no hace lo que uno le pide que haga. Y el negativismo activo es el paciente que hace todo lo contrario a lo que yo le estoy pidiendo que haga, ¿sí? Entonces, si yo le digo que por favor se calle un momento, habla más de lo que ya venía hablando, ¿sí? Eso es negativismo activo. O el paciente que yo le pido, por favor, siéntese y quédese acá quieto un momento, y en vez de sentarse y quedarse quieto, se agarra a gritar, se agarra a correr de un lado para otro. Eso es negativismo activo, ¿sí? Entonces, negativismo es cuando uno se niega a hacer lo que le dicen que haga. Bien sea porque no lo hago, que sería el pasivo, o bien sea porque hago todo lo opuesto, que sería el activo. Está la obediencia automática, que es todo lo contrario. O sea, este es el paciente que hace ciegamente lo que uno le pida, así sea una cosa absurda, ¿sí? Si ustedes van a consulta y el médico los está auscultando el pecho y les dice, diga 33, pues normalmente uno lo hace, ¿no? Porque pues, sé que me está examinando y necesita de pronto que yo haga eso para él escucharme bien los pulmones. Pero si el médico les dice, necesito que intente pararse sobre sus manos y caminar con las manos en el consultorio, ¿ustedes lo harían? No, profe. No, o sea, uno dice, ¿cómo así? ¿Por qué? Al menos uno dice, pero ¿por qué me pide que haga eso? O sea, ¿eso para qué le sirve? ¿Sí? Al menos uno se cuestiona la necesidad de por qué necesita que yo haga esto si es absurdo. En una obediencia automática el paciente hace lo que uno le pide, ¿sí? Si ustedes le piden que intente pararse en las manos, el paciente intenta pararse en las manos. Puede que no lo logre, pero lo va a intentar sin rechistar, sin preguntar por qué, sin que le parezca raro que uno le diga eso, ¿sí? Eso es obediencia automática. La obediencia automática se ve en algunas alteraciones mentales, en la esquizofrenia se ve con frecuencia. Obediencia automática es lo que produce la escopolamina, por ejemplo, ¿sí? La intoxicación por benzodiazepinas produce obediencia automática. No hace lo que le digan que haga. Y por eso es que generalmente utilizan estas sustancias para robarlo y aprovecharse, pues hacerle a uno hasta para vender. Y uno lo permite, ¿no? Porque uno está en obediencia automática. Está la ecopraxia. La ecopraxia es, no sé si alguna vez de niños, los que tienen hermanos mayores o menores o primos como de la misma edad,
canzones, jugaron a que uno empezaba a imitar los movimientos del otro. ¿Sí? Que si uno se rascaba el cachete, el otro también hacía lo mismo, que si uno cogía la cuchara con la mano izquierda, el otro hacía lo mismo y empezaba como a imitar los movimientos que el uno hacía, el otro los hacía iguales. ¿Sí? Eso se llama ecopraxia. Es cuando el paciente imita los movimientos del entrevistador. Entonces, si el entrevistador se rasca la cabeza, el paciente rasca la cabeza más o menos de la misma forma. Si el entrevistador cruza la pierna, el paciente ahí mismo cruza la pierna más o menos en la misma forma. Eso es ecopraxia. Eso también se ve pues puede ser un signo de burla, que es lo que usualmente ocurre de niños cuando uno juega a hacer esto, pero también puede ser un signo de enfermedad mental en algunos tipos de esquizofrenia. No, generalmente la ecopraxia, cuando obedece a una causa mental, no copia tan exactamente los movimientos y generalmente es de movimientos sencillos. ¿Sí? Ya conductas motoras más complejas pueda que el paciente no las copie, pero si estas de como que uno siente que el paciente está tratando de hacer en espejo lo que uno está haciendo, aunque no sea tan exactamente igual. Están las alteraciones en la interrupción de los movimientos o la incapacidad motriz, que son esto que ocurre cuando un paciente se bloquea, ¿sí? Un paciente tiene, digamos, entró al consultorio, se sentó, está hablando con ustedes normal, gesticula normal, les está contando alguna cosa y de un momento a otro se queda quieto, ¿sí? Entonces puede presentar un bloqueo motor. El bloqueo motor es cuando cesa la actividad motora del paciente, generalmente de manera súbita y no debida probablemente a algo, digamos, sin evidencia de que hubiera una causa específica para eso. ¿Sí? Sí hay una causa, usualmente cuando el paciente ya vuelve y retoma sus movimientos y ya sigue conversando con uno, pues uno le pregunta, oiga, cuéntame qué pasó, que de un momento a otro usted se quedó quieto y no sé por qué. El paciente pueda que le diga, no, es que en ese momento escuché una voz y me distrajo y por eso me quedé quieto. O pueda que les diga, no, es que escuché una voz que me dio la orden de que me quedara quieto. ¿Sí? O estas voces que siempre estoy oyendo me gritaron estatua y yo les hice caso. ¿Sí? Entonces, siempre detrás de estas alteraciones, usualmente hay una explicación que indica más alteraciones en este paciente. Aquí también están las parálisis y las parecias, que son esto sí ya generalmente son más signos que tienen una causa neurológica, que son disminución de la fuerza. La paresia es disminución de la fuerza y la parálisis pues es pérdida de la fuerza en alguna parte. Monoplegia es cuando es una sola extremidad, paraplegia es cuando son las piernas, ambas. Hemiplegia es cuando es un lado del cuerpo, mano, brazo y pierna de un lado, y cuadriplegia es cuando son las 4 extremidades. Entonces, ustedes les puede llegar un paciente, por ejemplo, que le ha dado un derrame cerebral y llega con una hemiplegia derecha, llega con pérdida de fuerza en el lado derecho, o llega con una hemiparesia derecha, que es disminución de la fuerza en el lado derecho, ¿sí? Va a llegar con un retardo psicomotor porque no va a llegar moviéndose pues igual de rápido y con la misma cantidad de movimientos que todo el mundo, ¿sí? Entonces por eso les decía que pueden encontrar varias alteraciones en un mismo paciente. ¿Claras todas estas? Ya vamos a acabar lo de psicomotor. Sí, profe, claro. Y lo último son las compulsiones y los movimientos impulsivos, ¿sí? O las impulsiones. La compulsión es en sí un movimiento normal, ¿sí? O sea, en sí el movimiento que uno hace es un movimiento normal. Por ejemplo, lavarse las manos es algo normal, ¿o no? ¿Es normal o no es normal? Es normal. O sea, todos nos lavamos las manos y ahora más. El problema es que
¿Cuándo es una compulsión? Cuando el paciente siente esa necesidad, como ese deseo intenso de hacerlo, porque si no lo hace, hay un nivel de angustia que va aumentando y la angustia se lo va a llevar por delante, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene la idea de que si no se lava las manos, va a estar contaminado y esa contaminación lo va a matar, eso le va a causar una angustia tal que lo lleve a quererse lavar las manos, ¿sí? Eso es una compulsión, es un movimiento, es un acto motor que en sí no es anormal, o sea, el movimiento en sí no es raro, no es un movimiento extraño ni que no tenga sentido, es algo que uno hace, que todo el mundo hace, pero que el paciente hace para poder liberar una angustia creciente, ¿sí? Las compulsiones se ven mucho en los pacientes con trastornos obsesivos compulsivos. Entonces el paciente que tiene que, bajar a verificar que la estufa sí le quedó apagada 3, 4, 5, 6 veces, porque cada que baja y verifica y se sube, le entra la duda, ¿y será que ahora que fui a mirarla, en vez de cerrarla, la abrí? No, voy a volver a mirar a ver si cerré la llave del gas, me toca volver a bajar. Y vuelve y revisa y vuelve y se sube y otra vez la duda, no, ¿será que de pronto cerré una pero las otras no? No, voy a mirar a ver si las otras perillas de la estufa también están cerradas, vuelve y se baja a mirar, ¿sí? Eso es una compulsión, ese movimiento generalmente repetitivo, ritualizado, que el paciente hace para tranquilizarse y liberarse de la angustia que le causa, en este caso, una obsesión. Las causas, dime. Una pregunta, ahí también están las personas que son como obsesionadas por el aseo, que si salen a comer, estar limpiando, y pues ahorita con lo del COVID que se eche y echa alcohol, pero de una forma desesperada. Compulsiva. Sí. esa forma desesperada es lo que es la compulsión, ¿sí? O sea, que tú te eches alcohol una vez, listo, pero que te eches 10 veces o que cada minuto te estás echando, eso es compulsión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la única forma como que uno encuentra de calmar la angustia que le produce ese otro pensamiento que es el miedo de pronto a contagiarse. Lo que lleva a las compulsiones son las obsesiones, pero las obsesiones no van en el psicomotor, las obsesiones van en el pensamiento, porque son ideas, son pensamientos, ¿sí? Entonces, el pensamiento que lleva a que uno se eche alcohol de manera exagerada es un miedo obsesivo a contagiarse de COVID, ¿sí? ¿Queda clara la compulsión? Hay compulsiones. Una pregunta, pero ¿eso sería bueno o malo? O sea, como que llegaría ahí al paciente. Es malo cuando es algo exagerado. O sea, digamos, en esta situación que estamos viviendo con lo del COVID, de hecho, la recomendación es que uno se vuelva un poquito compulsivo en el lavado de manos y en la echada del alcohol y en la desinfectada de todas las cosas. El problema es cuando eso es tan exagerado que te empieza a limitar. O sea, cuando vos ya no sos capaz ni de salir porque el miedo no te lo permite, cuando te pelaste las manos de tanto lavártelas, pues porque es que cada 2 minutos te las estás lavando, ¿sí? Cuando te quemaste las manos con alcohol de tanto echarte, ahí ya se vuelve algo, ya empieza a ser algo que puede ser patológico, ¿sí? Hay todo tipo de compulsiones, desde la de no pisar las rayitas del piso, por ejemplo, ¿sí? Compulsiones con lo del lavado de manos, compulsiones con contar, por ejemplo. Yo tenía un paciente que sentía la necesidad de contar todos los ángulos, ¿sí? Todos los ángulos que veía. Miren, yo ahorita estoy parada, les voy a mostrar, parada, no, sentada al pie de esta puerta, que está así llena de cuadritos. Imagínense, en cada cuadrito hay 4 ángulos internos y 4 ángulos externos. Imagínense todos los cuadritos que hay. El paciente sentía el impulso, esa compulsión por contarlo, y hasta que no los contaba no quedaba tranquilo, ¿sí? Tengo un paciente que es abogado y tiene un trastorno obsesivo compulsivo y le da la compulsión por
Por ejemplo, si tiene que revisar un caso, un expediente, como él le dice, un proceso, y el expediente tiene 20 hojas, la compulsión es que se tiene que leer cada hoja en 10 segundos. Anda. Y si no se la lee, o sea, si mide el tiempo. La escucho. Daniel, cierra el micrófono, por favor. Y mide el tiempo. Si no logra leer la hoja en 10 segundos, tiene que volver a empezar. Si iba por la hoja 15 y había logrado leer las 15 hojas en 10 segundos, pero en la hoja 16 se demoró 12, le toca volver a empezar desde la primera, ¿sí? Eso es una compulsión y es algo que obviamente lo limita horrible, porque este pobre muchacho no le rinde, no puede pasar a hacer otra cosa, no puede simplemente seguir leyendo así se demore más, porque la angustia que eso le produce no lo deja. Entonces es algo patológico cuando te causa limitación. Si tú tienes carro y dudas si le echaste la alarma al carro y simplemente le hundís al botoncito y verificas que sí quedó echada, eso no es una compulsión, digamos que eso es adaptativo. O sea, pues acá donde vivimos, si uno deja el carro sin alarma, se lo roban. De hecho, se lo roban con alarma, pero ahora sin alarma peor. Lo que no sería normal es que tú tengas que ir 10 veces a verificar si sí le pusiste la alarma o no, ¿sí? O que la duda de que si lo dejaste sin la alarma te atormente todo el santo día y no pudiste hacer nada por estar preocupado porque no le echaste la alarma al carro, ¿sí? Ahí es cuando se vuelve patológico y ahí es cuando generalmente requiere algún tipo de intervención. Entonces queda claro lo que es una compulsión. Sí, señora. La impulsión es también un movimiento apremiante, es algo que el paciente, igual que en la compulsión, siente el apremio pues por hacer ese movimiento o ese acto motor, pero acá no hay una angustia creciente, simplemente el impulso, ¿sí? Es como que yo estoy aquí y me da por pegarle un puño a esa pared y hasta que no se lo pegue o sea, simplemente voy y lo hago. Pero no es que si no se lo pegue va a haber angustia, va a haber desespero, ¿no? Simplemente sentí el impulso de hacerlo. Entonces, es un acto impulsivo, ¿sí? Son todos estos actos que se hacen sin una razón clara, simplemente porque se sintió la necesidad de hacerlo y se dejó llevar, pero no porque hubiera una angustia y porque al hacerlo la angustia desapareció, ¿no? ¿Qué es la diferencia con la compulsión? El paciente que hace la compulsión la hace para liberarse de esa angustia. El que actúa de manera impulsiva simplemente actúa y no hay un porqué, no es que con eso esté más tranquilo. De hecho, muchas veces cuando uno les pregunta por qué hizo eso, no sé, simplemente me dio por hacerlo. ¿Sí? Hasta aquí la parte del psicomotor. Pasemos al afecto, que es lo último que vamos a ver hoy. El afecto. El afecto es la parte del examen mental en la que yo no solamente tengo que observar al paciente, sino que yo tengo que observarme a mí misma y observar las emociones que ese paciente despierta en mí, ¿sí? Porque es la única parte del examen mental en donde no es solamente ver objetivamente al paciente, sino también ver qué cosas siento yo o qué tipo de emociones despierta en mí ese paciente para poder describir mejor, hacer una descripción más precisa del afecto. ¿Por qué? Porque el afecto es la expresión emocional que acompaña las ideas. Si una persona me está hablando de alguna tragedia que le ha ocurrido en su vida, del momento más difícil que ha tenido que vivir, yo espero que esa historia que me está contando, que todas esas palabras que me está diciendo, que todo ese contenido que está expresando, me llegue emocionalmente, despierte en mí una emoción, ¿sí? ¿Qué emoción esperaría sentir? ¿Tristeza de pronto? ¿Sí? Si es una historia triste, pues yo esperaría sentir tristeza. Si no la siento, puede ser que el paciente no esté transmitiendo esa emoción, o sea, pueda que esté hablando de esas cosas, pero no las esté acompañando de la emoción que debería acompañarse. Entonces, el afecto es la expresión emocional que acompaña las ideas.
Cuando es normal, se llama eutímico, ¿sí? El afecto normal es eutímico. ¿Qué es un afecto eutímico? Cuando el paciente modula todas sus emociones de manera normal. Si está hablando de algo triste, pues uno siente la tristeza y él logra expresar esa tristeza. Si está hablando del momento más feliz de su vida, uno lo ve contento, uno le ve la alegría que hay detrás de todas esas palabras que está diciendo y uno lo siente así, ¿sí? Eso es un afecto eutímico y resonante. Resonante es que yo lo sienta. Entonces, esos dos términos los van a encontrar en la descripción del afecto, pues cuando es normal. Puede haber alteraciones en la cantidad de emociones, digamos que más que cantidad es como aumento en el tono de esas emociones o disminución en el tono de esas emociones. Esto es un poquito confuso porque también se pueden mezclar. Digamos que siempre se habla de que el aumento del tono afectivo, o sea, son emociones como que tienen un tono emocional alto, son como las de alegría, ¿no? Entonces la euforia, el júbilo, la exaltación, el éxtasis. Y disminución en el tono afectivo son más como las de la tristeza o el miedo. Entonces la apatía, el miedo, la ansiedad, el pánico, la tristeza, la melancolía. Pero yo puedo tener una tristeza exaltada, ¿sí? Si un paciente está muy triste y se agarra a llorar a los gritos, está exaltado. Entonces allá había una alteración, una disminución en el tono afectivo porque tiene tristeza, pero también está exaltado, o sea que también tiene un aumento en el tono afectivo. Por eso es confuso y por eso generalmente no se utiliza, no se describen los trastornos cuantitativos, ¿sí? Uno simplemente describe las emociones que percibe el paciente. ¿Cuáles son las emociones? Cualquiera de estas, ¿sí? O sea, uno describe si el paciente modula miedo, modula terror, modula pánico, modula ansiedad, modula rabia, ira, está apático, indiferente, modula tristeza, parece aburrido, está agresivo, está muy contento, eufórico, exaltado, súper feliz, ¿sí? Uno simplemente describe la emoción que ve y no si es aumentado el tono o disminuido el tono, ¿sí? Esa sería, digamos, la descripción en el afecto. Ustedes pueden tener una descripción de un afecto eutímico, pero sí pueden decir, por ejemplo, el paciente es eutímico, aunque en algunos apartes de la entrevista moduló mucha tristeza al hablar de tal tema o de tal otro, ¿sí? Eso lo pueden describir. En un paciente deprimido, probablemente lo que van a percibir es que la tristeza está presente todo el tiempo. Aun cuando el paciente no está hablando de cosas tristes, se siente la tristeza que tiene, ¿sí? Entonces ahí uno describe que modula tristeza durante toda la entrevista. Pueden describir, es un paciente que modula tristeza durante toda la entrevista, pero en un momento de la entrevista esa tristeza se exalta y el paciente empieza a llorar a los gritos, ¿sí? Entonces ahí están haciendo una descripción tanto cuantitativa como cualitativa. Y por último, esto hace parte de los trastornos cualitativos, algunas alteraciones en la expresión de estas emociones, ¿sí? Está la disociación ideoafectiva, que es cuando el paciente, cuando el contenido de lo que está expresando no conecta con las emociones que está transmitiendo, ¿sí? Como por ejemplo, cuando yo era interna, haciendo una vez un turno en medicina interna urgencias de noche, llegó un muchacho que era soldado y llegó, lo traían todos los compañeros a la madrugada, iban para una zona de combate y el avión salía, no sé, lo del helicóptero, lo que sea que los iba a llevar, salía como a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, no sé, el caso es que tenían que levantar pues mucho antes de eso para alistar todas sus cosas y el paciente estaba en el baño, se estaba bañando, igual que todos los compañeros, y de un momento a otro cayó en la ducha, cayó al piso y no se pudo volver a levantar.
no perdió el conocimiento, simplemente cayó ahí como sentado y no se pudo volver a parar, y decía que no podía mover las piernas, que las piernas se le habían paralizado. Entonces, obviamente, los compañeros pues lo sacaron, lo llevan todos a urgencias, muertos de la angustia, porque el muchacho estaba paralizado de un momento a otro. Y cuando uno veía al paciente, el paciente estaba tranquilo, ¿sí? Pónganse a pensar cómo se podrían sentir ustedes si de un momento a otro perdieran las fuerzas de sus piernas. Si en este instante fueran a intentar levantarse y no pudieran hacerlo y las piernas no lo sostuvieran, ¿qué sentirían? Desesperación. Angustia. Angustia, profe. Angustia, miedo, qué susto, ¿sí? ¿No? Nos empieza a imaginar lo peor y obviamente eso se refleja, o sea, en la cara, en el gesto, en que uno empieza a gritar pidiendo ayuda. Y uno veía a este paciente así en una tranquilidad. ¿Sí? Y de hecho uno le pregunta, cuénteme qué le pasó. De hecho estaba a veces hasta más angustiado uno viendo la angustia de los compañeros, y el paciente decía, no, yo me estaba bañando y de un momento a otro me caí sentada y no me puedo volver a mover. Así. Eso es una disociación ideoafectiva, ¿sí? Es cuando lo que el paciente dice o la experiencia que está narrando o lo que le está sucediendo como que no conecta, no tiene la emoción que uno esperaría que tuviera en esa situación que les está describiendo, que está viviendo en ese momento, ¿sí? Ese estado, dime. Y por ejemplo, lo que pasa, o sea, los soldados de Estados Unidos, que cuando van a la guerra en Irak y todo el cuento, y ya vuelven, y se vuelven personas, pues, que hacen como las masacres allá. Uh-huh. Ellos también presentan como un trastorno. Sí, ahí puede haber muchos trastornos, puede haber trastornos de estrés postraumático. Recuerden que al principio en la descripción describamos los estados oníricos, en donde el paciente puede que en medio del evento traumático que vivió allá en la guerra, tenga estos periodos de flashback en donde siente que está otra vez en el combate y empieza a actuar de acuerdo a eso. Y si tiene acceso a un arma y en el evento traumático él estaba disparando a diestra y siniestra, puede que agarre a disparar a diestra y siniestra acá, y él no ser plenamente consciente de que lo está haciendo porque él simplemente está volviendo a vivir ese momento. Entonces, eso puede ser una razón. Otra razón es que realmente se quiebren, ¿sí?, en esa disociación ideoafectiva que tienen que hacer. O sea, yo pienso que, a ver, una cosa es que uno sea malo por naturaleza, que uno sea antisocial o sociópata, en donde a uno sí le importa un pepino las emociones de los demás y qué pueda sentir el otro me importa 5, y transgredo normas y entonces yo mato y disfruto haciéndolo, ¿sí? Ahí hay otra alteración. Eso es algo que se llama sociopatía, ¿sí? O personalidad antisocial. Pero otra cosa es que yo no sea malo. O sea, otra cosa es que yo no sea antisocial o sociópata. Yo fui una persona educada que me tocó irme a prestar servicio militar, y en el servicio militar me tocó ir a un combate y en el combate me tocó matar a alguien, ¿sí? Probablemente no lo disfrute, o sea, lo haré porque me toca, ¿sí? Pero a veces lidiar con eso, con la culpa, con todas las emociones que eso puede generar cuando yo no soy una persona que disfrute hacerle el mal a otra, puede hacer que me bloquee, o sea, que simplemente bloquee esas emociones, me disocie y simplemente lo empiezo a hacer de manera automática. Y si no puedo lidiar con eso, pueda que mi mente escoja quedarse así. Y pueda que allí vengan estas situaciones de todas estas matanzas que hay en los colegios, por ejemplo. ¿Sí? Un compañerito que usualmente es alguien rezagado, alguien que ha sufrido como situaciones a veces de bullying y cosas así, coge y se consigue una pistola y va y mata a todos los compañeros. Entonces ahí puede haber disociación ideoafectiva. Ay, se me movió. Puede haber otra que no sé si está en la guía, esperen, miro a ver si está. No está. Que también hace parte de la disociación ideoafectiva, es el aislamiento emocional, ¿sí? Que
¿Qué es el aislamiento emocional? Es cuando uno aísla sus emociones. No sé si alguna vez les ha pasado que estén viviendo un momento duro, triste, por ejemplo, y le quieran contar a alguien de eso que les está pasando y traten de contener sus emociones, ¿sí? Entonces ahí hacen una disociación. O sea, uno cuenta la historia, pero trata de no reflejar que eso le duele, que eso todavía te afecta, ¿sí? Entonces uno trata de contener el mostrar esas emociones. Eso es otra forma de disociación afectiva que se llama aislamiento emocional. Está la labilidad afectiva, que son los cambios bruscos en el afecto. O sea, es el paciente que pasa de estar tranquilo a llorar de un momento a otro o a estar molesto, ¿sí? Como cambios muy bruscos, como pasar de una emoción a otra de una manera muy rápida. Y a veces ese cambio no se limita a pasar de reírse a llorar, sino que pasar de llorar a gritar y a estar enojado, ¿sí? Como a tener a veces incluso varias emociones diferentes casi que de un momento a otro. No siempre tienen motivos desencadenantes. O sea, la labilidad afectiva puede ocurrir en cualquier momento. A veces sí hay un detonante, pero de pronto la reacción o el cambio brusco es muy exagerado para lo que lo detonó, ¿sí? Un paciente puede estar tranquilo contándole su historia personal y de un momento a otro empezar a llorar a los gritos y uno decir, bueno, pero usted me estaba hablando de cuando usted estaba en el colegio y de un momento a otro se puso así, ¿qué pasó? ¿Sí? Como que lo que venía diciendo no daba para que tuviera esta reacción, ¿sí? Eso es la habilidad afectiva. Detrás de ese brote de llanto, de la emoción fuerte que tuvo, probablemente sí haya un motivo, para que el paciente estuviera haciendo un poquito de aislamiento y les estuviera contando eso, pero estuviera pensando en la situación que lo tiene mal ahorita y simplemente no lo pudo contener más y se desbordó, ¿sí? Entonces, eso se describe como la habilidad afectiva. Profe, dime. ¿Y cómo se diferencia esta como de lo que es la bipolaridad? Pues porque suenan como muy parecidas, ¿no? La bipolaridad ya es un diagnóstico. O sea, ya es, cuando uno habla de un diagnóstico, habla ya de un cuadro clínico en el que generalmente hay varios signos semiológicos y varios síntomas que son los que te hacen pensar en la posibilidad de un trastorno bipolar, ¿sí? En el trastorno bipolar puede haber la habilidad afectiva, ¿sí? Y puede haber cambios bruscos en el estado de ánimo de la persona. O sea, eso podría ser un síntoma de bipolaridad, pero no el único. Tendrías que encontrar que se cumplan otros más para tú decir si esto corresponde a un trastorno afectivo bipolar. Bueno, profe, gracias. Tienen que tener en cuenta eso. O sea, una cosa es tener un signo clínico de algún síntoma de estos y otra cosa es que eso constituya un diagnóstico de una enfermedad. Si yo, no sé, me agarro a llorar en este momento, ¿ustedes qué dirían que tengo? Como síntoma, ¿qué síntoma tendría? ¿O qué signo? ¿Qué estaría modulando si me pongo a llorar? ¿No sería la labilidad afectiva? Pues porque de un momento estabas bien y pues ya empiezas a llorar de la nada. O sea... Sí, habría la habilidad afectiva y probablemente lo que transmita con ese llanto sea de pronto tristeza, ¿sí? Que puede ser una causa del llanto. Pero ustedes no pueden decir que estoy deprimida, porque ya depresión es un diagnóstico. Y para decir que estoy deprimida tienen que cumplir con unos criterios, tienen que mirar cuánto tiempo llevo así y así como, con qué otros síntomas tengo, ¿sí?
Entonces, a eso me refiero cuando te digo que una cosa es tener un signo y un síntoma y otra muy diferente es ya tener un diagnóstico. Que esos síntomas pueden hacer parte de ese diagnóstico, sí, pero tengo que cumplir con una cantidad específica, con unos criterios para decir, esa labilidad afectiva sí puede ser de un trastorno bipolar o puede ser de un trastorno depresivo, etc. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Vale. Está la ambivalencia afectiva. Es cuando el paciente tiene emociones opuestas o contrarias frente a una misma situación o persona. Entonces, el paciente, por ejemplo, que te empieza a hablar de su madre en su historia familiar y te describe emociones opuestas, te dice que la ama y la odia al mismo tiempo, ¿sí? Que se siente, que hay momentos en que se siente feliz, pero también triste. Eso es ambivalencia afectiva. ¿Sí? Coexistencia de emociones que son opuestas hacia un mismo evento, hacia una misma persona, hacia una misma situación. La anedonia es la pérdida de la capacidad para sentir placer por las cosas. Esto está descrito en el afecto, aunque generalmente no es, de las cosas del afecto no es algo que uno perciba como entrevistador, ¿sí? Miren que si yo les decía ahorita, si yo me pongo a llorar, pueda que ustedes sientan la tristeza. Si me pongo a reír, pueda que sientan la alegría. Pero la anedonia no es algo que uno logre percibir, es más algo que el paciente describe. ¿Sí? El paciente le dice a uno que ya no disfruta de nada, que las cosas ya no le llaman la atención y que ya no las disfruta igual que antes o que ya definitivamente no disfruta absolutamente de nada. Entonces, eso se conoce como anedonia, es también un signo clínico, usualmente de depresión, y se puede describir en el afecto. Está el aplanamiento afectivo, que es algo que se ve con frecuencia en los pacientes ay, me salté alguno, me salté la incontinencia. La incontinencia afectiva es la incapacidad para controlar las emociones, ¿sí? Casi siempre va de la mano con la labilidad. Entonces el paciente no logra contener sus emociones y simplemente se le desborda, ¿sí? No siempre, a diferencia de la labilidad, no implica cambiar de una emoción a otra. Por ejemplo, pueda que el paciente esté triste y les esté modulando esa tristeza, ustedes sientan esa tristeza que él ha tenido durante toda la entrevista, y de un momento a otro esa tristeza se desborde, o sea, como que ya ahí sí se agarra a llorar a los gritos, o sea, sigue teniendo tristeza, no es que haya cambiado de una emoción a otra como en la labilidad, sigue teniendo tristeza, pero como que ya no la logra contener, ¿sí? Eso es incontinencia afectiva. Les decía el aplanamiento afectivo es algo que se ve en los pacientes con esquizofrenia. Generalmente es una falta de, ¿cómo se describiría? No es una falta de emoción, porque no es que no haya la emoción, sino que no se da en la intensidad en que uno esperaría que se dé, ¿sí? Son pacientes que pese al contenido de lo que están diciendo, el afecto como que no vibra así como nos vibra a todos. Esto es algo que lo van a encontrar descrito así, en algunas partes van a encontrar que se describe que es que el paciente no expresa ninguna emoción. Es algo que de pronto van a ver en la medida en que tengan las actividades prácticas y vean entrevistas o vean videos de pacientes con esquizofrenia, van a poder entender, es una cosa que una vez uno lo ve, ya no se le olvida qué es, ¿sí? Pero es eso, es esa sensación de que las emociones del paciente no me llegan, como si no las tuviera o no estuvieran en la intensidad en que yo espero encontrarlas. Y está el afecto inapropiado, que es como un afecto que no es acorde con las circunstancias en las que uno está. O sea, es un paciente que no concuerda como la respuesta emocional que tiene frente al estímulo que lo pueda generar. Digamos que si yo salgo a la sala de espera a llamar a un paciente y el paciente se llama, no sé,
Hugo Moreno, y yo me equivoco en el apellido y le digo Hugo Morena, y el paciente me pegue un grito y me trate mal porque me equivoqué en el apellido, ¿sí? Eso sería un afecto inapropiado, o sea, como que no hay una concordancia entre lo que detonó esa respuesta emocional del paciente, no era para tanto. Eso es un afecto inapropiado.